Ani Parraguirre, Camila Perochena. Carlos Pañi. Muy buenas noches. Bienvenidas. Gracias. Anita, Vamos. ¿cómo decide un político en medio de esa maquinaria infernal que es una campaña, sobre todo las presidenciales, ¿no? Bueno, te diría que hay dos instancias. Esta semana, viste, se habló mucho de la decisión de Rodríguez Larreta de tratar de incorporar a Schiaretti. Si le convenía, no le convenía, era bueno para Patricia Bullrich. ¿Qué pasaba con Schiaretti? ¿Le convenía a Schiaretti en su carrera presidencial? ¿Y qué pasaba en Córdoba, que tiene elecciones en una semana con esta decisión? Y la realidad es que en una campaña política en general hay dos instancias de decisión. La primera, que se da al principio de una campaña, que tiene mucho más tiempo para investigar, haces los focus, haces las encuestas, otro tipo de encuestas distintas de las que solemos ver acá. Porque acá ¿Cuáles son? Acá vos, en general, las encuestas que se hacen públicas dicen, bueno, la foto de cómo va a votar la gente. En una encuesta más estratégica que usás en una campaña, vos haces varias instancias. Le preguntás a la gente por quién va a votar. Después le das unos mensajes a favor, en contra, le lees muchas cosas, tratás de simular lo que va a pasar en una campaña y les volvés a preguntar por quién van a votar. Y tratás de ver quiénes se mueven y cuáles son los mensajes que los hacen mover. O sea, los metés medio artificialmente en un pequeño laboratorio. Simulacro de campaña. Exacto. Bueno, a ver qué efectos produce. Pero después, cuando avanza la campaña y ya en el calor de la campaña, no hay tiempo de hacer eso. Pero si vos hiciste bien ese trabajo, en realidad deberías tener un marco conceptual bien definido, una baldosa en la que te parás, que te permitiría contestarle a cualquier cosa que te pongan enfrente, porque vos ya sabés desde qué lugar vas a contestar a cualquier cosa. Cuanto más definida es esa baldosa, más fácil es el trabajo que viene después. A mí una vez, un amigo publicista le dije, si yo contrato a un publicista, ¿qué le tengo que preguntar para saber si es bueno o es malo? Y me dice, nada. Vos le tenés que pedir que te dé el reel de la campaña, con todos los videos de la campaña, de los que hizo él y los que hacía la campaña enfrente. Porque lo que te importa no es lo que pueda hacer en frío, con tiempo para pensar. Lo que te importa es si en una campaña, en el día a día, con la rapidez de la campaña, puedes responder bien y rápido en tiempo real. Entonces, en realidad lo que vos evalúas en una campaña es tu capacidad de respuesta rápida. ¿Pero eso lo hace el publicista o lo hace...? Todo el comando de campaña, pero el publicista es el que en general... Antes en una publicidad para televisión y ahora más en general en redes sociales o en prensa, tiene que poder responder rápidamente. Yo te voy a dar dos ejemplos claros de eso. Uno es, este fin de semana miraba, no sé si viste el documental de la campaña de Macron. Hay una parte de la escena después de que él gana, después de la primera vuelta, empieza toda la prensa a decir que él era un elitista, que era farandulero, que no metía los pies en el barro, y él sabe que tiene que reparar eso. Entonces decide ir a una fábrica en el interior de Francia y dice, bueno, voy a ir. Y cuando llega se da cuenta que había un paro de los empleados de la fábrica. Y justo Marine Le Pen había llegado antes que él y había hablado con los trabajadores que estaban de paro. Entonces todo su entourage, toda su gente de campaña que estaba con Macron le dice, no, no vayas a hablar porque va a ser un lío, están todas las cámaras, te van a insultar. Y él dice, no, yo voy a hablar igual. Entonces se acerca, va a hablar con los trabajadores, por supuesto lo insultan, no le pegan como a Bernie, pero lo insultan. La bofetada la recibe más adelante en su carrera presidencial. Pero lo insultan y después de todo ese evento le preguntan, ¿no?, cómo lo había evaluado él, si había sido una buena o una mala decisión. Y él dice, fue una buena decisión, porque aunque me insultaron y yo perdí la batalla de ese día, lo que los franceses estaban mirando no era si a mí me insultaban o no. Lo que ellos querían saber es si yo tenía el carácter para liderar a Francia, si era capaz de meter los pies en el barro. Y lo que yo les fui a mostrar ese día era que podía meter los pies en el barro. Y parte de eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos las decisiones estas. Quizás no sabemos cómo va a terminar lo de Schiaretti, si entra, no entra, si gana o pierde Larreta y Morales. Pero lo que ellos están tratando de hacer es otra cosa. Ellos ya definieron que su baldosa es la amplitud, traer a más, y que ellos van a ganar con una coalición que está enfocada no en ganar en la elección o defender una identidad, sino en gobernar y poder hacer reformas grandes. Y para eso necesitan mucho músculo. Bueno, eso es lo que ellos están tratando de definir. Vos decís que el error táctico importa poco si lograste pasar el mensaje de tu estrategia. Y cómo te definís vos. Y sobre todo para Larreta, que está mucho... su definición es mucho más fluida que la de Bullrich, que es mucho más clara, ¿no? Está mucho más cristalizada.
¿Qué quiere decir eso? Que Bullrich, ella se define con una identidad muy clara, que es la identidad dura del PRO, de los halcones, que ella no va a negociar, es intransigente, no le van a decir lo que tienen que hacer. Le acaba de contestar a Morales, que dijo que si no se calmaba y si no desaceleraba, iba a terminar mal, y ella le dijo que ella va a acelerar a fondo, ¿no? Ella tiene una identidad muy clara. Larreta, en esta cosa de abrazar a más sectores, se lo acusa de tibio. Bueno, él tiene que empezar a definir qué significa lo que él quiere proponer hacia adelante. Y estas batallas le dan instancias para empezar a definirse un poco más. Excelente, excelente. Gracias. A vos. Vamos a Diderot Art antes de irnos a Muy la bien. ruptura